Poseidón, el reino de las mareas. La tormenta rugía con furia incontrolable sobre las aguas turquesas del mar Egeo. Los vientos soplaban como bestias salvajes, arrancando los árboles de raíz y enviando las olas contra las rocas con una violencia tal que ni los más experimentados marineros podían esperar sobrevivir. En medio de este caos, sobre la vasta extensión de agua, se alzaba una figura imponente, la silueta de un dios cuya ira desbordaba el horizonte, Poseidón, el señor de los mares. Con su tridente en mano, Poseidón observaba desde su dominio subterráneo en el fondo del océano, en su palacio de coral y perlas. Su mirada, llena de poder y misterio, podía dominar no solo el mar, sino las tempestades, las criaturas marinas y los destinos de aquellos que se atrevían a desafiarlo. Era el dios de la furia incontrolada, del océano profundo, y su reino se extendía más allá de lo que los ojos mortales podían percibir. A pesar de su inmenso poder, Poseidón sentía una creciente preocupación que se le enroscaba como un tentáculo, imposible de ignorar. La reciente alianza entre su hermano Zeus y Hades amenazaba el equilibrio de los cielos, la tierra y el mar. La supremacía de los dioses olímpicos, cada vez más centrada en el poder de los cielos y los infiernos, dejaba al mar, el vasto dominio de Poseidón, desatendido. Sin embargo, no era solo por la política de los dioses lo que mantenía al señor del océano en vilo. Algo mucho más siniestro se cernía sobre el horizonte. Un poder oscuro y desconocido comenzaba a gestarse en lo más profundo del mar, algo que solo el tridente de Poseidón podría contener. La historia que iba a desplegarse estaba llena de mitos, traiciones y batallas épicas que desafiarían la imaginación de todos los mortales y dioses. Poseidón sabía que el futuro de su dominio, y quizás el destino mismo de los dioses, dependía de las decisiones que tomaría en los momentos venideros. De repente, las aguas a su alrededor comenzaron a agitarse con mayor violencia. Poseidón dio un paso hacia adelante y, con un gesto de su mano, calmó la tormenta que azotaba la costa, pero en su interior, una sombra de duda comenzó a crecer. Un antiguo enemigo, olvidado por muchos, regresaba a las aguas. Y con él, el caos. Mientras el mar se calmaba bajo su voluntad, Poseidón sintió una presencia extraña. Como si las mismas aguas estuvieran susurrando su nombre, convocando su atención. Giró en su trono, buscando algo en las sombras. En ese instante, una forma nebulosa emergió de las profundidades, como si el océano mismo estuviera cobrando vida. Un antiguo ser, mitad criatura, mitad sombra. El Kraken. Un rugido bajo resonó en la distancia. No era solo el viento, era el grito ancestral de una bestia olvidada, un monstruo tan antiguo como el propio océano. Su regreso no solo amenazaba con destruir las costas, sino con quebrar el dominio de Poseidón. Poseidón se levantó con rapidez. Su tridente brilló con una luz cegadora, un reflejo de su furia. El Kraken había despertado. Este sería el primer desafío serio de Poseidón desde que su trono fue establecido, pero no solo se enfrentaría a un monstruo marino. Tendría que enfrentarse a la traición, al poder oscuro que acechaba no solo las aguas, sino también el corazón de los dioses. Y con un grito profundo que hizo temblar los cimientos de las islas cercanas, el dios del mar se lanzó hacia las aguas, dispuesto a liberar su furia contra la criatura que osaba desafiarlo. La batalla entre Poseidón y el Kraken marcaría el inicio de un conflicto más grande que podría cambiar el destino de todos los dioses. En la batalla que seguiría, Poseidón descubriría que las aguas ya no solo traían la furia de la naturaleza, sino también la oscuridad de los olvidados. Las aguas del mar Egeo se alzaron en una furia indescriptible, y el aire se llenó de un rugido que parecía venir del mismo abismo. El Kraken, con sus tentáculos gigantescos, emergió de las profundidades, arrasando todo a su paso. La criatura parecía hecha de la misma oscuridad del océano, sus ojos brillando como faros de maldad ancestral. Su cuerpo, de una inmensidad aterradora, no era solo un monstruo, sino una manifestación de todo lo salvaje y primitivo que Poseidón había jurado proteger. Con su tridente alzado, Poseidón avanzó hacia la bestia, dispuesto a derrotarla, pero el Kraken no era un enemigo común. Su poder era tan grande que el mar parecía volverse contra su propio señor.
Las olas se arremolinaban en un torbellino de destrucción mientras el kraken, con un golpe de su tentáculo, levantaba una columna de agua capaz de derribar cualquier barco y cualquier dios. Poseidón luchó contra las olas, desatando tormentas con cada movimiento, pero el kraken era más astuto de lo que imaginaba. Cada vez que el dios intentaba atacarlo, los tentáculos de la criatura se movían con una rapidez mortal, atrapándolo en un abrazo de agua y oscuridad. El dios del mar estaba siendo empujado al límite de su poder, y por un momento, sintió que las fuerzas del océano se le escapaban de las manos. Pero no se rendiría. La furia de Poseidón era legendaria, y las aguas respondían a su voluntad. Con un rugido de ira, empujó su tridente hacia el kraken, y con un choque ensordecedor, las aguas del mar comenzaron a cambiar. Los tentáculos de la bestia se estiraron, pero un grito desgarrador llenó el aire cuando la punta del tridente de Poseidón se clavó en la carne de la criatura, abriendo una herida profunda. El kraken se retorció, lanzando un rugido que hizo temblar la misma tierra, pero no pudo apartarse del tridente de Poseidón. La batalla estaba lejos de haber terminado, pero la victoria parecía posible. Sin embargo, en lo profundo de las aguas, algo aún más ominoso despertaba. La herida del kraken comenzó a sangrar, pero en lugar de disminuir su poder, la criatura se volvió aún más furiosa. Las aguas que la rodeaban se ennegrecieron, como si algo más se estuviera despertando en lo más profundo del océano. Poseidón, aunque fuerte, sentía un escalofrío recorrer su ser. Algo no estaba bien. De repente, el mar comenzó a burbujear y a hervir, como si un volcán bajo el agua estuviera a punto de estallar. Las criaturas marinas comenzaron a agitarse en frenética desesperación, huyendo hacia las profundidades. El kraken, mientras tanto, parecía cobrar más poder, como si la herida que Poseidón le había infligido estuviera sirviendo para liberar una energía aún mayor. Un rugido más profundo, más resonante, vino desde lo más lejano del mar, una voz profunda que parecía retumbar en los huesos de Poseidón. No estás solo, hermano del mar. La voz provenía de una sombra aún mayor, un ser antiguo que había estado en las profundidades desde antes de que los dioses nacieran. Los titanes, aquellos seres que se habían retirado de la guerra de los dioses, nunca habían desaparecido por completo. En las aguas más oscuras, dormían, esperando el momento para reclamar su dominio. Poseidón se dio cuenta de inmediato de lo que estaba sucediendo. El kraken no era solo un monstruo, era el heraldo de algo mucho más grande. Las aguas comenzaron a girar alrededor de él con mayor furia, como si los propios mares estuvieran conspirando contra su señor. Los titanes se habían levantado, y con ellos, el caos estaba por desatarse de nuevo. Poseidón, a pesar de la amenaza titánica, no dudó. Sabía lo que debía hacer. El océano estaba bajo su poder, y ningún enemigo, por antiguo que fuera, podría despojárselo. Levantó su tridente hacia el cielo y, con un grito que resonó en todo el cosmos, desató una tormenta tan feroz que las nubes oscurecieron el sol. Pero en las sombras de esa tormenta, algo más se movía, algo mucho más grande que el kraken. El viento aullaba con una fuerza imposible, mientras las nubes que cubrían el cielo se condensaban en una masa negra, oscura como la misma negrura del abismo marino. Poseidón, de pie sobre las aguas embravecidas, sentía el peso de su dominio sobre él como nunca antes. Sabía que no solo se jugaba su trono, sino el equilibrio de los mares y todo lo que él había jurado proteger. Los titanes habían despertado, y la guerra por el dominio de los océanos estaba por comenzar. El kraken, aunque herido, seguía luchando con fiereza. Sus tentáculos rasgaban el mar, provocando olas gigantescas que se estrellaban contra las costas. Pero, en el horizonte, una nueva amenaza surgió, mucho más temible que la propia bestia. De las profundidades del océano, emergió una figura colosal, envuelta en sombras, su presencia eclipsando incluso la tormenta que Poseidón había desatado. Era un antiguo titán, uno que había caído en la guerra contra los dioses olímpicos, pero cuyo regreso ahora sembraba el terror en el corazón del dios del mar. Oceanus, el titán primordial del océano, resurgía de su largo sueño. Su cuerpo era un gigantesco monstruo de agua y roca, un ser con brazos de mareas y ojos de tormenta. Su rostro era un reflejo del abismo más profundo,
un recordatorio de que incluso los dioses podían ser superados por los seres que habían existido antes de ellos. ¿Poseidón? Resonó su voz en las profundidades, un susurro que viajaba por todo el mar. Tu reinado ha llegado a su fin. Los mares no te pertenecen más. El océano es mío, y siempre lo ha sido. Las palabras de Oceanus se arrastraron por las aguas como un veneno. Los dioses olímpicos pensaban que el tiempo de los titanes había terminado, pero él, el más antiguo de todos, estaba dispuesto a demostrar que aún quedaba poder en los rincones olvidados del mundo. Poseidón, a pesar del miedo que la presencia de Oceanus le inspiraba, no retrocedió. Agarró su tridente con fuerza, dispuesto a enfrentar al titán en una batalla que definiría el futuro de los mares. No permitiré que tomes lo que es mío, rugió, su voz tronando como un rayo. Con un golpe de su tridente, las aguas se agitaron aún más, formando remolinos que se elevaban hacia el cielo. Oceanus levantó su brazo y, con un simple gesto, la marea se alzó como una pared de agua. En un choque brutal, Poseidón y Oceanus se encontraron, enfrentándose en una batalla tan antigua como el propio océano. La fuerza de Oceanus era abrumadora, y cada uno de sus movimientos parecía arrancar fragmentos del mar mismo. Pero Poseidón no era un dios común. Con un rugido feroz, convocó las criaturas más poderosas del mar, monstruos que solo existían en las leyendas. El Leviatán, el temido monstruo de las profundidades, se alzó desde las sombras, dispuesto a unirse a la lucha. Con su gigantesca forma, atacó a Oceanus por un costado, pero el titán se defendió con una fuerza devastadora, desintegrando a la criatura con un simple golpe. Poseidón sintió el golpe de la derrota cerca, pero su espíritu no se quebró. Sabía que su destino estaba sellado, que solo enfrentando a Oceanus podría recuperar el control del océano. Las aguas se agitaban como nunca antes, convirtiéndose en una auténtica guerra de titanes. Poseidón luchaba con todo su poder, pero la furia de Oceanus parecía incontenible. Los mares, normalmente bajo su control absoluto, ahora parecían traicionarlo, moviéndose a voluntad del antiguo titán. Con cada embate de los tentáculos de Oceanus, Poseidón sentía que su dominio sobre las aguas se desvanecía. El cielo estaba completamente oscurecido, las estrellas cubiertas por nubes que se retorcían como si el propio universo estuviera observando la batalla. El tridente de Poseidón brillaba con intensidad, pero incluso su poder ancestral se veía eclipsado por la fuerza de Oceanus. Pero no estaba solo. Mientras la batalla rugía en la superficie, algo más ocurría en las profundidades. Un susurro antiguo comenzaba a emanar desde las cavernas marinas más profundas, un llamado a los antiguos dioses del mar. Las criaturas de las profundidades, aquellas que no se mostraban en el mundo de los mortales, comenzaron a despertar. Serpientes marinas, monstruos de coral, y hasta las ninfas del océano comenzaron a reunirse a su alrededor. Con un gesto desesperado, Poseidón alzó su tridente una vez más, invocando toda la energía de su dominio. El mar respondió, pero esta vez de una manera diferente. Las criaturas marinas emergieron con furia, ayudando a Poseidón a contener a Oceanus. El agua, que antes había sido un terreno de batalla, ahora se convirtió en su aliada. La lucha se tornó más intensa. Poseidón y Oceanus se enfrentaban cara a cara, luchando no solo por el control de los mares, sino por el propio destino de los dioses. Las aguas eran su campo de batalla, y todo lo que se encontraba en su interior, desde las criaturas más pequeñas hasta las más poderosas, se unían en esta guerra ancestral. Pero incluso en medio de la tormenta, Poseidón sabía que algo aún más peligroso se estaba gestando. Las fuerzas del océano eran impredecibles, y la lucha no solo estaba en sus manos. La verdad de lo que realmente estaba ocurriendo comenzaba a revelarse lentamente. La batalla entre Poseidón y Oceanus alcanzó su punto máximo. El tridente de Poseidón brillaba con toda la fuerza de los mares, pero incluso con todo su poder, no podía evitar que Oceanus dominara las aguas a su alrededor. El titán, cuyo cuerpo parecía fusionarse con el océano mismo, estaba ganando terreno. Cada golpe de su brazo titánico hacía que el mar se partiera en dos, enviando olas colosales que amenazaban con engullir todo a su paso. La atmósfera estaba cargada de electricidad.
El cielo se iluminaba con rayos que descendían de las nubes oscuras, chocando contra las aguas enfurecidas. El rugido de los truenos era ensordecedor, mientras los mares mismos parecían estar decididos a tragarse a los dioses. Poseidón se encontraba al borde de la desesperación, sus fuerzas comenzaban a flaquear bajo la presión de la furia de Oceanus. Pero en su interior, un fuego ardía con fuerza renovada. Poseidón no podía permitirse ceder. Recordó su propósito, el juramento que había hecho al principio de su reinado. El océano era suyo, y no dejaría que un titán lo despojara de su dominio. Con un grito feroz, Poseidón invocó todo su poder. El tridente destelló con un brillo cegador, y las aguas bajo él respondieron a su llamado. En ese instante, una onda de energía pura se desató desde su tridente, expandiéndose por todo el océano. El mar mismo comenzó a girar violentamente, como si Poseidón estuviera forjando un nuevo ciclo de vida para los mares. Oceanus, aunque increíblemente poderoso, no estaba preparado para la intensidad de este ataque. Fue golpeado por la fuerza del océano renovado, retrocediendo por un momento. El titán, atónito, vio cómo las aguas cambiaban a su alrededor, como los mares que él había gobernado durante milenios se rebelaban contra él. Pero el titán no era fácil de vencer. Con un gruñido de furia, Oceanus levantó una ola aún más grande que las anteriores. La pared de agua que creó parecía capaz de destruir todo a su paso, incluidas las mismas montañas. Pero Poseidón, con su tridente alzado, no retrocedió. Un nuevo rugido, más fuerte que nunca, escapó de su garganta. Las aguas comenzaron a arrastrarse hacia él, mientras su tridente lo canalizaba todo, el poder del océano convergiendo hacia su núcleo. Y cuando la gigantesca ola de Oceanus llegó a su punto máximo, Poseidón la enfrentó directamente, haciendo que el agua se separara a su alrededor con un solo gesto. La batalla parecía decidida. Pero algo en el fondo del océano, algo que nadie podía ver, comenzaba a tomar forma. En las profundidades, donde el sol nunca llegaba y la oscuridad era más densa que nunca, una criatura aún más antigua que Oceanus comenzaba a despertar. Su nombre era Tiamat, la diosa primordial del caos y las aguas oscuras, madre de todas las criaturas marinas. Su cuerpo era vasto, tan grande que abarcaba los abismos más profundos del océano. A lo largo de los milenios, había permanecido dormida, su poder contenido en las profundidades más remotas. Pero al sentir el enfrentamiento entre los dioses, Tiamat despertó. Su conciencia se alzó a través de los pliegues más oscuros del mar, sintiendo el conflicto que se desarrollaba en la superficie. El retorno de Oceanus no era solo una batalla por los mares, era una señal de que el orden que los dioses habían establecido estaba a punto de romperse. Tiamat, siendo una de las fuerzas primordiales de la naturaleza, no se sometía a ningún dios. Su cuerpo se movió lentamente, casi como si el océano mismo estuviera respondiendo a su voluntad. Las criaturas de las profundidades, que nunca antes habían sido vistas, comenzaron a emerger. Monstruos de las sombras marinas, serpientes gigantescas y criaturas con colmillos afilados, avanzaron bajo su comando. Pero Poseidón, ajeno a la amenaza inminente, concentraba toda su energía en derrotar a Oceanus. Las olas chocaban, el viento rugía, y los truenos retumbaban mientras los dos dioses luchaban por el control del océano. Sin embargo, la llegada de Tiamat alteró el equilibrio de la batalla. De repente, el mar comenzó a retorcerse de una manera aún más peligrosa. Las aguas, antes controladas por Poseidón, se volvieron caóticas. El tridente del dios del mar, que hasta entonces había sido su símbolo de poder y control, ahora parecía perder fuerza ante la furia de las aguas desbordadas. En lo alto, el cielo se oscureció aún más, como si un nuevo ciclo de destrucción estuviera comenzando. Las criaturas marinas se alineaban detrás de Tiamat, como un ejército ancestral, mientras Poseidón y Oceanus seguían su combate sin darse cuenta de la nueva amenaza. El caos parecía haber alcanzado su apogeo. Los truenos retumbaban y las olas chocaban violentamente contra las rocas, como si el mar entero estuviera desbordando su furia. Poseidón, aún enfrentando a Oceanus, sentía el creciente poder de Tiamat como un peso sobre sus hombros. El mar ya no era solo un campo de batalla entre dioses, sino una fuerza autónoma, descontrolada y salvaje.
Oceanus, al notar la perturbación en las aguas, miró hacia abajo, hacia las profundidades. Sus ojos, llenos de astucia, brillaron con una nueva comprensión. Sabía que la aparición de Tiamat significaba que los mares ya no serían su campo de batalla exclusivo. Una alianza con ella podría significar la destrucción no solo de Poseidón, sino de toda la jerarquía olímpica. Tiamat, rugió Oceanus, levantando sus brazos hacia el abismo. Ven a mí, hermana del caos. Juntos dominaremos los mares y aplastaremos a estos dioses insignificantes. La respuesta de Tiamat fue un retumbar profundo, como el sonido de las entrañas de la tierra al despertar. Su gigantesca forma se movió a través de las aguas, y los monstruos marinos la siguieron como sombras en el océano. Con su llegada, el cielo se oscureció aún más, y un viento helado comenzó a soplar desde las profundidades, enfriando la piel de los dioses. Poseidón, al ver a Tiamat levantarse con tal magnitud, sintió una punzada de desesperación. Sabía que no podría derrotar a Oceanus y a Tiamat al mismo tiempo. Sin embargo, su orgullo y su voluntad eran más grandes que cualquier temor. Con un rugido ensordecedor, levantó su tridente hacia el cielo, llamando a la tormenta. Nunca seré tu esclavo, Oceanus, vociferó, la furia en sus palabras vibrando a través de las olas. Y mucho menos la de Tiamat. La lucha alcanzó una nueva dimensión. Poseidón, viendo que su fuerza no era suficiente, recurrió a la magia antigua de los mares, esa que los dioses olvidaron hace mucho tiempo. Invocó el poder de las antiguas mareas, un hechizo tan viejo como el mismo océano, que podría alterarlo a voluntad. Con un golpe de su tridente, las aguas comenzaron a moverse como un fluido sobrenatural. Poseidón no solo peleaba con sus fuerzas físicas, sino con la misma esencia del mar. Las criaturas marinas, que en tiempos antiguos habían sido los guardianes del océano, se alzaron como un ejército bajo su comando. Serpientes marinas, tiburones gigantes y ballenas colosales rodearon a Oceanus y Tiamat, atrapándolos en una red de criaturas antiguas. Pero Tiamat, como la madre de las aguas caóticas, no iba a ser fácilmente contenida. Con un rugido aterrador, rompió la red de criaturas marinas, sus ojos ardiendo con la furia primordial. El océano no es solo tuyo, Poseidón, dijo con una voz que resonó como un terremoto. Yo soy la madre de todos los mares, y todo lo que toca el agua es mío. El poder de Tiamat fue como un torrente desbordado. Las aguas comenzaron a revolverse en un torbellino imposible, y las criaturas marinas cayeron nuevamente bajo su control, arrastrando a Poseidón hacia las profundidades. Con una velocidad sorprendente, Oceanus se abalanzó sobre Poseidón, empujándolo bajo las olas con una fuerza indescriptible. Ríndete, hermano menor, susurró Oceanus con una sonrisa cruel, mientras las aguas lo envolvían. El océano nunca te ha pertenecido. Poseidón, sin embargo, no cedió. A pesar de la opresión de las aguas y la fuerza de sus enemigos, su corazón seguía latiendo con la determinación de un rey. El océano es mi casa, gruñó, apretando su tridente con todas sus fuerzas. Y no lo dejaré ser tuyo. En ese momento, una energía nueva comenzó a emanar del dios del mar, una fuerza que ni siquiera Tiamat había previsto. Poseidón estaba canalizando toda la furia del océano, toda su magia ancestral, y estaba dispuesto a liberarla en un solo acto de pura destrucción. Con un grito salvaje, Poseidón alzó su tridente una vez más. La energía que había acumulado a través de los siglos explotó en una explosión de pura fuerza oceánica, levantando una columna de agua que alcanzó las alturas del cielo. El poder de las mareas, los monstruos marinos y la magia ancestral se combinaron en un torbellino imparable que envió ondas de choque por todo el océano. Oceanus y Tiamat fueron golpeados por la fuerza del impacto. Las aguas que antes los habían rodeado ahora se apartaron en todas direcciones. El poder de Poseidón había transformado el mar en un campo de batalla titánico. Mientras los dos antiguos enemigos luchaban por recuperarse, Poseidón aprovechó la oportunidad para enfrentarse directamente a Oceanus una vez más. Con un furioso grito, el dios del mar sumergió su tridente en el corazón del océano, desatando una ola de energía pura que iluminó el horizonte. Oceanus, sorprendido, apenas pudo levantar un brazo para defenderse antes de ser arrastrado por la fuerza arrolladora de Poseidón.
El titánico golpe le hizo retroceder, tambaleando en las aguas. Pero justo cuando parecía que la victoria de Poseidón estaba al alcance de su mano, Tiamat intervino. Con un rugido feroz, la madre de las aguas caóticas emergió de la oscuridad, su cuerpo vasto como una tormenta primordial. Alzando sus enormes garras, atrapó a Poseidón en una red de agua oscura, llevándolo hacia las profundidades. El dios del mar luchó con todas sus fuerzas, pero las aguas de Tiamat eran implacables. La oscuridad de las profundidades parecía tragarse toda la luz, y Poseidón se encontraba rodeado por las aguas más densas y terribles que jamás había sentido. Las garras de Tiamat lo mantenían prisionero, su tridente apenas podía rasgar el agua que lo aprisionaba como una prisión líquida. El poder de la madre del caos era abrumador, el océano parecía convertirse en su propio cuerpo, cada ola y cada corriente controlada por su voluntad. «Libérame, Tiamat», rugió Poseidón, su voz resonando a través del mar como un eco lejano. «El océano no te pertenece. Yo soy su dios, su rey. El caos no puede gobernarlo». Pero Tiamat solo sonrió, una sonrisa que resonó como el sonido de la eternidad. «Tu dominio sobre el océano es limitado, Poseidón», dijo con voz profunda, cada palabra temblando como un terremoto en las aguas. «El mar no fue hecho para ser gobernado por un solo dios. Yo soy el principio y el fin, la madre de todas las aguas. Todo lo que vive en el mar tiene mi esencia, y nada, ni siquiera tú, puede cambiarlo». Poseidón luchaba contra su propia impotencia mientras las aguas lo arrastraban cada vez más profundo. La furia del océano, su propio poder, comenzaba a desvanecerse en la creciente neblina oscura creada por Tiamat. Sin embargo, en su corazón, el dios del mar no perdía la esperanza. Había algo dentro de él, una llama que nunca podría apagarse, una voluntad más fuerte que cualquier fuerza primordial. Con un grito feroz, Poseidón desató un último intento por liberarse. Usando cada gota de su poder, reunió la energía de los mares en su tridente. La varita de la tierra y el mar no solo representaba su dominio, sino que era la clave de su conexión con el océano. Al alzarla por encima de su cabeza, toda la corriente de agua comenzó a converger hacia él. Las aguas oscuras que lo rodeaban temblaron, y de repente, todo el océano respondió. Cada criatura marina, cada corriente, cada marea, estaba bajo el control de Poseidón. El poder que había invocado no solo era físico, sino también un llamado ancestral a los mares. Las aguas rompieron como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Tiamat, sorprendida por la magnitud del poder de Poseidón, intentó resistir, pero era demasiado tarde. El mar, liberado de su control, se rebeló contra ella. Las criaturas del abismo, aquellas que una vez fueron sus aliadas, ahora se rebelaban contra su influencia. Poseidón, con el tridente en alto, rompió las garras de Tiamat. Las aguas oscuras que la rodeaban se disolvieron como niebla bajo el sol, y la diosa del caos cayó al abismo, despojada de su dominio sobre el océano. Por un momento, el mar se calmó, como si estuviera respirando en alivio, y Poseidón, exhausto pero victorioso, miró el horizonte. Oceanus, que había sido empujado hacia atrás por la marea de poder, se levantó de entre las aguas turbulentas. Su rostro estaba marcado por la furia, pero también por una creciente admiración hacia su hermano menor. «Impresionante», murmuró Oceanus, su voz resonando en el aire pesado. «Nunca imaginé que tu poder fuera tan vasto, Poseidón. Pero este no es el fin. El océano es solo una de muchas fuerzas que existen, y los dioses nunca dejan de luchar». Poseidón se levantó con firmeza, mirando a Oceanus con ojos llenos de determinación. «Este es solo el comienzo», dijo con voz profunda. «El océano siempre será mío. Y si alguien quiere desafiarme por ello, lo haré luchar». Poseidón observó el horizonte, con el cielo despejándose lentamente tras la tormenta. Las aguas del océano, aunque aún turbulentas, comenzaban a calmarse. El dominio de la madre del caos, Tiamat, había sido finalmente derrotado, pero el precio de la batalla había sido alto. A su alrededor, las olas todavía rugían como ecos de la lucha que acababa de librarse, y el poder de Oceanus, aunque debilitado, no había desaparecido por completo. «Has demostrado que el océano no te pertenece a ti solo»,
dijo Oceanus con un tono que denotaba tanto respeto como desafío. Pero la lucha no termina aquí, hermano. El mar es vasto, más de lo que puedes imaginar. Hay secretos en las profundidades, criaturas en los abismos que no conocen tu autoridad. Poseidón no respondió de inmediato, pero sus ojos destellaron con una intensidad renovada. Había comprendido las palabras de Oceanus. El mar no solo era vasto, sino que aún estaba lleno de misterios por desvelar, peligros por enfrentar y adversarios por derrotar. El dominio de Poseidón era incuestionable, pero la verdadera prueba de su poder no solo residía en su habilidad para luchar, sino en su capacidad para mantener su reino frente a las fuerzas incontrolables del mar. Mientras el viento comenzaba a calmarse, Poseidón miró al cielo estrellado que se extendía sobre él. En ese momento, comprendió que su batalla no solo era por el océano, sino por el equilibrio mismo entre los dioses, las fuerzas primordiales y el mundo mortal. La calma que siguió a la tormenta fue engañosa. Aunque las aguas se apaciguaban, Poseidón sentía la presión de la lucha aún en sus venas. El océano ya no era solo su reino, sino una prueba constante de su poder y voluntad. Sabía que, a pesar de haber derrotado a Tiamat y debilitado a Oceanus, aún quedaban fuerzas en los rincones más oscuros del mar, fuerzas que podrían desafiarlo en cualquier momento. El océano no se somete a nadie, murmuró Poseidón para sí mismo, mientras observaba las olas tranquilas reflejar las estrellas en su superficie. Es libre, indomable, pero bajo mi control. Nadie más lo dominará. Oceanus, de pie a su lado, miraba el horizonte con una mezcla de respeto y resignación. Quizá, pero el océano es solo una parte de algo mucho mayor. La batalla no ha terminado, hermano. La lucha por el poder no se limita a las aguas. Si de verdad deseas ser el rey, tendrás que enfrentar mucho más que a Tiamat y a mí. Poseidón giró hacia él, con una mirada de firme determinación. ¿Qué sugieres?, preguntó, su voz resonando como un trueno en el silencio de la noche. Oceanus suspiró profundamente, su mirada fija en el mar. Hay muchas fuerzas en el mundo, más allá del océano. Algunas viven en las profundidades del cielo, otras en la tierra misma. Y lo peor, hay aquellas que esperan en los rincones del tiempo, esperando a que los dioses olviden. Si realmente deseas reinar, tendrás que enfrentarte a más que a las mareas. Poseidón frunció el ceño. Sabía que las palabras de Oceanus eran más que una amenaza vacía. Había fuerzas más allá de su comprensión, seres antiguos que habitaban en lugares que ni siquiera los dioses se atrevían a explorar. Pero su orgullo y su amor por el océano eran más fuertes que cualquier duda. No me detendré ante nada, afirmó con firmeza. El mar es mi dominio. Y si debo enfrentar a esas fuerzas, lo haré. Oceanus asintió, pero su expresión era seria. Entonces prepárate, hermano, porque los desafíos solo comenzarán. El mar puede ser un aliado o un enemigo. Y lo que has logrado hoy no es más que un paso en el camino. Los cielos, la tierra, las estrellas, todo tiene su propio poder, y todos lo buscarán. El dios del mar miró a su hermano mayor y, por primera vez en mucho tiempo, reconoció la verdad en sus palabras. Sabía que las aguas nunca serían completamente tranquilas, pero el océano, aunque implacable, siempre lo había llamado. En sus profundidades, Poseidón encontró su propósito. Que vengan los desafíos, declaró con una sonrisa feroz. El océano será siempre mi fuerza, y nadie podrá arrebatarme mi trono. Mientras las palabras de Poseidón resonaban en el aire, algo en el horizonte comenzó a cambiar. Un destello de luz, intenso y deslumbrante, emergió desde lo más profundo del océano. Era una luz como ninguna otra, una luz que parecía no pertenecer al mundo de los dioses ni de los mortales. La paz momentánea que había disfrutado el océano comenzó a desmoronarse, y el agua se agitó una vez más, como si algo antiguo y temido estuviera despertando. Oceanus miró en dirección al resplandor, su rostro pálido. Esto no es bueno, murmuró. Ese resplandor proviene de las profundidades más oscuras, de las regiones prohibidas. Poseidón sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Sabía que algo grave se avecinaba, algo que ni siquiera su poder como señor del mar podría controlar. Las olas, que antes se calmaban a su voluntad,
ahora se agitaban con fuerza, empujadas por una energía que no podía entender. Con un gesto de su tridente, Poseidón trató de calmar las aguas, pero la luz que emergía de las profundidades parecía más poderosa que cualquier hechizo o comando que pudiera invocar. De repente, el mar comenzó a retorcerse, las aguas formaron enormes remolinos que absorbían la luz, pero la fuente de esa energía continuaba su ascenso hacia la superficie. De las profundidades del océano, una sombra emergió. Era una figura gigantesca, envuelta en una niebla densa, con ojos que brillaban con una intensidad cegadora. La criatura era más grande que cualquier monstruo marino que Poseidón hubiera visto antes. Su presencia invadía todo el océano, su energía oscura y antigua parecía desbordar incluso el poder del dios del mar. «¿Quién osas perturbar mi reino?», exclamó Poseidón, levantando su tridente, pero su voz era opacada por el rugido ensordecedor de la criatura. La sombra se acercó más, y Poseidón sintió una presión en su pecho como nunca antes. El océano mismo parecía temer a esta criatura. «Soy un antiguo ser», resonó una voz profunda y temblorosa que provenía de la criatura. «Soy el guardián de las aguas que existían antes de los dioses, y vengo por lo que me pertenece». El aire se volvió denso, y las aguas que rodeaban a Poseidón comenzaron a oscurecerse, como si toda la luz del océano se estuviera absorbiendo en un abismo sin fin. La criatura ante él, tan gigantesca que parecía cubrir el horizonte entero, se erguía con una majestuosidad aterradora. Su forma era etérea y borrosa, con tentáculos que surgían de las sombras y se movían con una rapidez casi inhumana. Su rostro, si se podía llamar rostro, era una mezcla de seres marinos y criaturas infernales, con ojos que reflejaban las profundidades más abismales del océano. «Soy el Leviatán», resonó la voz de la criatura, su tono profundo y ancestral como el rugido de un volcán submarino. «Y el océano fue mío antes de que los dioses se alzaran. He permanecido dormido durante eras, pero tu poder ha despertado lo que debía permanecer oculto». Poseidón, sintiendo la presión de la energía que emanaba de la bestia, apretó su tridente con furia. El Leviatán no era simplemente una criatura antigua, era el propio caos encarnado, el terror que habitaba en las profundidades, esperando a que los dioses se debilitaran para reclamar lo que siempre consideró suyo. «El océano es mío», declaró Poseidón, su voz un trueno que retumbó entre las olas. «No importa cuán antiguo seas, no permitiré que destruyas lo que he construido». El Leviatán sonrió, una sonrisa de pura maldad que se extendió más allá de su rostro, como si fuera parte del propio océano. «Tú no entiendes, dios del mar. El océano no pertenece a un solo dios. Los mares, las olas, las criaturas, todo está bajo mi dominio. El poder de los dioses no puede dominar lo que existió antes de ellos». Con un movimiento de sus tentáculos, el Leviatán creó una serie de olas gigantescas que comenzaron a aplastar todo a su paso. Poseidón se preparó, levantando su tridente y llamando a las fuerzas del océano para enfrentarse a la tormenta que se desataba. Las aguas se arremolinaban a su alrededor, y en ese momento, Poseidón comprendió la magnitud de la batalla que tenía por delante. Con un grito, llamó a las olas más grandes que jamás había invocado, buscando contrarrestar el poder del Leviatán. Las aguas chocaron con furia, pero el Leviatán se mantenía firme, enviando gigantescas olas de oscuridad hacia Poseidón. La batalla entre el dios del mar y el Leviatán se desató en una guerra titánica, con el océano como campo de batalla. Las criaturas marinas, que antes nadaban tranquilas bajo el dominio de Poseidón, se sumergieron en pánico ante la violencia del choque de titanes. El océano rugió como si el propio planeta estuviera siendo sacudido, y los cielos se oscurecieron por la tormenta desatada. Poseidón sentía que la lucha lo superaba. La criatura que tenía frente a él no era como los otros enemigos que había enfrentado. El Leviatán no solo era una bestia, sino una fuerza primordial, una manifestación del caos mismo. Cada vez que parecía ganar terreno, el Leviatán le arrebataba la ventaja, creando nuevas olas y tormentas con un poder desmesurado. Pero Poseidón no iba a rendirse. Sabía que el océano no podía ser gobernado por el miedo ni el caos, sino por el equilibrio. Con un rugido feroz, concentró todo su poder en su tridente, sintiendo cómo las aguas respondían a su voluntad.
Un rayo de energía pura emergió del tridente y atravesó las aguas, iluminando la oscuridad creada por el Leviatán. «Este océano es mío», gritó Poseidón, su voz llenando todo el vasto mar. La luz del tridente de Poseidón brilló con la fuerza de 1000 tormentas, iluminando el océano como un faro en la oscuridad. La energía liberada por el dios del mar chocó con el Leviatán, quien intentó resistir, pero la presión de la fuerza de Poseidón comenzó a desgarrar su forma etérea. Los tentáculos del Leviatán se sacudían, pero no podían detener el poder del tridente, que lo atravesaba con una intensidad incontenible. La criatura, incapaz de soportar el golpe, rugió con un sonido tan ensordecedor que las olas mismas parecían retroceder. El Leviatán se desplomó hacia las profundidades, arrastrado por las corrientes marinas que comenzaban a calmarse una vez más. La batalla había terminado, pero el precio había sido alto. Poseidón, agotado pero triunfante, observó cómo el océano volvía a encontrar su equilibrio. Las olas, antes furiosas, ahora se deslizaban suavemente por la orilla. El viento se calmaba, y el cielo, que había sido oscurecido por la tormenta, comenzaba a despejarse, dejando ver un mar en paz una vez más. «El océano es mío», dijo Poseidón, su voz suave pero llena de poder. «Y lo protegeré, sin importar los enemigos que surjan». Con una última mirada hacia las aguas que le pertenecían, Poseidón se sumergió en las profundidades, dejando atrás el eco de su victoria resonando en los mares. Sabía que, aunque el Leviatán había sido derrotado, siempre habría desafíos que enfrentar. Pero ahora, más que nunca, comprendía la verdadera naturaleza de su reino. No era solo un dios del mar, sino un protector de la vida y el equilibrio que existía en las aguas, eternamente vigilante. Y así, la leyenda de Poseidón, el señor de los mares, continuó, siempre en busca de mantener la paz en su vasto y tumultuoso dominio.